Así es que hermanos, pues bueno, ahí está el anuncio. Manténganos en mente. Vamos a hacer la pausa en nuestras clases por motivo de la exposición del pacto con la iglesia y de la confesión de fe, ¿ok? Bien, pero por lo pronto vamos a seguir entonces con el contexto histórico a las doctrinas de la gracia. Hermanos, hasta este momento nosotros hemos hecho un gran recorrido ya. Nos hemos embarcado haciendo un viaje al pasado, donde hemos visto varias cosas importantes que nosotros necesitamos conocer acerca del contexto de las doctrinas de la gracia. Ahora, hermanos, es importante que ustedes sepan que estas clases no son unas clases de la historia de la iglesia, ¿ok? Yo no estoy dando detalles acerca de todos los acontecimientos que sucedió con la iglesia. Lo que yo estoy haciendo aquí es estar dando las cosas más importantes que sucedieron concernientes al entorno de las doctrinas de la gracia, ¿ok? Entonces, es solamente para que ustedes mantengan eso en mente. Yo no estoy dando unas clases de lo que es la historia de la iglesia, ¿ok? Bien, entonces hermanos, nosotros vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos venido viendo. Pero antes de hacer ese recordatorio, me gustaría que alguien, por favor, diera lectura a el texto que estamos viendo de esta lección. Efesios capítulo 2, de los versículos 8 al 10. ¿Quién se lo memorizó ya, hermanos? Porque por gracia sois Sí. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ese es el texto, hermanos, que nosotros hemos asignado a nuestra lección. Un texto corto que yo creo que es fácil que nos aprendamos. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un repaso para refrescar nuestra mente acerca de lo que hemos visto hasta este momento, acerca del contexto histórico de las doctrinas de la gracia. Nosotros dijimos, hermanos, que en el año 313, después de Cristo, sucedió el decreto de Milán, ¿ok? Constantino hizo este documento donde daba libertad a los cristianos de que expresaran su fe libremente sin estar siendo perseguidos. Así es que recuerden, en el 313 nosotros ya dijimos lo que pasó y lo que hizo Constantino con el decreto de Milán. A partir de este año, hermanos, la iglesia entonces tiene libertad de expresar su fe. Antes de esto, la iglesia había sido perseguida en gran manera. Desde el nacimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, ustedes van a ver cómo pues realmente los cristianos habían sido perseguidos, martirizados, quemados, decapitados, todo por su fe, ¿verdad? Ahora en el 313 es una fecha importante porque aquí vamos a ver que con el decreto de Milán, bueno, pues se da luz verde a que los cristianos expresen su fe libremente, ¿ok? Después, hermanos, vimos que en el 409, ¿ok? En el año 409, nosotros ya vimos que aquí surgió el pelagianismo y dijimos que el pelagianismo fue una herejía que fue condenada por la iglesia y ya nosotros tocamos a profundidad lo que es el pelagianismo, ¿verdad?
El pelagianismo realmente contradecía descaradamente lo que la iglesia estaba enseñando y en realidad lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, el pelagianismo quedó condenado en los próximos concilios que se iban a hacer en la iglesia. Pero aquí Agustín de Hipona contendió celosamente por la doctrina, por la sana doctrina, porque él veía que este hombre pues estaba realmente atacando lo que es la Biblia, y Agustín de Hipona defendió lo que son lo que es la palabra de Dios, y para que se mantuviera pura la doctrina que se estaba enseñando, ¿ok? Después de eso, hermanos, nosotros vimos que hubo un concilio en el 418, y este concilio se le llamó el concilio de Cartago. ¿Okay? En este concilio realmente la iglesia se reunió y dijeron, vamos a darle fin a las enseñanzas que Pelagio está haciendo. Así es que la iglesia se reúne y condena estas enseñanzas pelagianas, que son una herejía descarada, ¿verdad?, en contra de lo que es la palabra de Dios. Y ahí entonces se decreta y se dice, este hombre es un hereje, y realmente no tienen parte con nosotros. Después el pelagianismo no muere ahí, sino que sigue todavía, porque sus discípulos, digámoslo así, los seguidores de Pelagio continuaron todavía, ¿verdad?, con la misma enseñanza. Y en el 431 hay otro concilio, y ese concilio, ¿cómo se llamó, hermanos? De Éfeso. En el concilio de Éfeso, realmente ahí queda marcada este hombre como un hereje, y la doctrina de esto de Pelagio como una herejía. Eso era algo inconcebible, dicen, ya se acabó, ¿verdad? Hermanos, pero dijimos que a partir de este tiempo, aunque ya la iglesia se estaba mezclando con el poder político, obviamente con lo de Constantino, surge, ¿verdad?, ahí una mezcla, pero aún así, todavía la iglesia mantenía ese celo por mantener la doctrina pura, por realmente había un celo de la iglesia por conservar lo que los apóstoles habían estado enseñando, lo que Jesucristo enseñó. Y la prueba de eso es que aquí Agustín de Hipona todavía contendía por la fe, y ya estamos hablando de un tiempo mucho después del decreto de Milán. Así es que aún la iglesia aquí mantenía ese celo. Después lo vemos en el concilio de Cartago, después lo vemos en el concilio de Éfeso, aunque ya estaba mezclándose con la política, más sin embargo, aún la iglesia contendía por la fe fervientemente y en su mayoría. Pero a partir, hermanos, del año 431 surge otro movimiento que quiso maquillar el pensamiento pelagiano. Y ese movimiento, ¿cómo se llamó, hermanos? El semipelagianismo. El semipelagianismo. Y lo que el semipelagianismo enseñaba era diciendo, bueno, está bien, nosotros estamos de acuerdo con las enseñanzas que ha estado enseñando Agustín y la iglesia. ¿Cuáles enseñanzas? Que el hombre nace pecador, que el hombre está inclinado al pecado, que el hombre nace muerto espiritual. Y lo que hace el semipelagianismo es decir, bueno, el semipelagianismo dice, bueno, ya no estamos del todo de acuerdo con Pelagio, porque Pelagio decía que el hombre nace puro, sin pecado, que está bien, pues, y que puede obtener su salvación. Pero el semipelagianismo dice, está bien, nosotros vamos a estar de acuerdo con ustedes, iglesia, de que están declarando que el hombre nace pecador.
nosotros estamos de acuerdo, pero ellos dicen, no estamos del todo de acuerdo, porque nosotros vemos que el hombre aún tiene algo ahí bueno. O sea que una parte del hombre está dañada y otra parte está reservada para obedecer a Dios y buscarlo y hacer todo para obtener su salvación. Él puede venir, en otras palabras. Entonces el semipelagianismo se metió ahí, ese pensamiento maquillado, ¿ok? Y entonces lo que estamos viendo ahora es que el semipelagianismo comienza a contradecir nuevamente a toda la enseñanza de la iglesia, hermanos. Después del año 500, ¿ok? Después del año 500, hermanos, la iglesia entra en lo que se conoce como el tiempo de la oscuridad, el tiempo oscuro de la iglesia. Y lo llaman así porque la iglesia visible, que era la iglesia católica romana, comenzó a ganar mucho poder. Realmente los papas ascendieron al poder y junto con los reyes, y entonces el papa podía poner y quitar personas en los oficios de la política, conquistaban terrenos, realmente ellos tenían todo el control. Incluso a la iglesia se le llamó la poderosa Iglesia Católica Romana. Se le conoció con ese nombre un tiempo porque realmente ellos tenían todo el poder. Y a medida de que la iglesia comenzó a ascender en el poder político, comenzó a descender en lo espiritual. Aunque, hermanos, recuerden que yo les he dicho que Dios siempre se ha guardado su remanente, porque siempre, a pesar de que vemos que la historia de la iglesia sufrió una oscuridad, aún en medio de esa oscuridad Dios tenía su remanente que se mantenía fiel. Para el año, hermanos, a ver, déjenme lo pongo aquí, 1517, surge lo que se le conoce como la Reforma Protestante. Antes de eso, recuerden que yo ya les dije que varios hombres antes de Martín Lutero estaban alzando la voz y protestando contra todas las prácticas que se estaban haciendo, las herejías realmente que se estaban cometiendo, las atrocidades. Entonces lo que hace Martín Lutero, obviamente en la providencia de Dios y en el plan de Dios, es el que alza la bandera, pero sin embargo recuerden que él no fue el único que protestó, ¿verdad? Sino que Dios ya había levantado hombres que estaban celosos por la sana doctrina y contendían, y incluso muchos de ellos fueron martirizados, fueron quemados. Bueno, yo ya hablé de todo eso, hermanos, no quiero extenderme mucho en lo que es este repaso. Lo cierto es que en 1517 entonces surge, ahora voy a poner esto aquí, a ver, la Reforma, ¿ok? Hermanos, y este tiempo es importante, muy importante, súper importante. La Reforma Protestante surge por el celo de el remanente que Dios tiene para que se regresara a la centralidad de la Biblia, para que se le diera gloria a Dios, para que entendieran la Iglesia Católica Romana de las atrocidades que se estaba haciendo. Así es que suplicaban que se regresara la Escritura como la norma de vida del creyente.
Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Bueno, en 1517, obviamente ya ustedes están familiarizados con la Reforma, pero Martín Lutero quiere y defiende lo que son la doctrina que se había enseñado en los siglos pasados, con lo que es las enseñanzas agustinianas, con lo que son las enseñanzas de los apóstoles. Entonces lo que hace Martín Lutero es, él grita desesperadamente que se regrese, que la iglesia regrese a esas enseñanzas, hermanos. Para este tiempo surge un hombre llamado Erasmo, ¿ok? Y Erasmo lo que hacía al principio, este hombre Erasmo, mantengan esto en mente porque es importante. Erasmo al principio, bueno, quiero regresarme un poquito antes, porque con la Reforma, hermanos, se formó un boom en los reformadores. Comenzó a crecer tanto la iglesia reformada que prácticamente se llenó todos los Países Bajos. En ese momento los Países Bajos constituía lo que es Luxemburgo, Francia, Bélgica, o sea que era masivo. Y la Reforma llenó toditito eso. Entonces pastores estaban celosos por la palabra y comenzaron entonces a unirse al movimiento de la Reforma y bueno, se llenó todo eso, o sea, países enteros con la Reforma, ¿ok? Para este tiempo, un hombre llamado Erasmo alababa mucho a Lutero. Y la razón que lo alababa era porque decía que los escritos que tenía Lutero eran impresionantes y como el celo que tenía para que los hombres vieran a la palabra de Dios como la norma, como la regla de su vida, ¿verdad? Entonces lo que hace Erasmo al principio es mantenerse entre medio, porque vamos a poner que desde aquí, bueno, aquí ya pasa la línea de la Iglesia Católica Romana y por este lado entonces vienen los reformadores, ¿ok? Así mismo viene corriendo. Entonces lo que hace Erasmo al principio es mantenerse en medio de estos dos movimientos. Y Erasmo decía, por un lado decía, yo estoy seguro de que la Reforma es la verdad, pero Erasmo tenía miedo de la persecución que estaba haciendo la Iglesia Católica Romana. Así es que lo que él hacía era ponerse en un estado neutral entre estos dos bandos. Y lo que pasa después de esto es que la Iglesia Católica Romana se entera de lo que está haciendo Erasmo, de que no quiere él tomar una posición ni por un lado ni por el otro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen presión, una presión terrible, y le dicen, lo llaman a que responda a un cuestionario que le van a hacer. Entonces le dicen, Erasmo, tienes que decidirte. O tú estás con nosotros o estás en contra de nosotros. ¿Con quién estás tú? Para este tiempo Erasmo ya era un hombre muy bien preparado, ¿verdad?, en la teología. Y lo que hace Erasmo es decir, no sé, no puedo tomar una respuesta ahora. Pero cuando el emperador que estaba en este tiempo, se me pasó el nombre, creo que era, no era Carlos V, era después de él. Lo que hace es decirle, bueno, yo te ofrezco una posición muy privilegiada si tú estás de nosotros, y comienzas a atacar las enseñanzas reformadas. Y lo que hace Erasmo es decir, bueno, me agrada esta idea, sí.
Entonces lo que hace Erasmo es comenzar a atacar a la doctrina reformada. Y cuando él comienza a atacar a la doctrina reformada, comienza a atacar los escritos de Lutero. Y lo que hace Erasmo es decir y hablar plenamente del libre albedrío y decir lo que ustedes están haciendo está mal. Entonces Erasmo comienza a aventar muchos escritos acerca de lo que es el libre albedrío, porque fue presionado por la iglesia, y aparte de eso porque a la iglesia católica romana les convenía el libre albedrío, porque ellos adoptaron el pensamiento semi-pelagianismo, ¿ok? Con el tiempo ellos fueron aceptando el pensamiento semi-pelagianismo, que ya ese pensamiento, hermanos, recuerden, fue condenado antes, fue condenado, pero al mezclarse con la política, bueno, les convenía aceptar eso, ¿verdad? Porque podían manejar mejor a las personas. Entonces lo que hizo la iglesia católica romana es aceptar o adoptar el pensamiento semi-pelagianismo. Y entonces así fue como siguió sobreviviendo lo que se conoce como el libre albedrío acerca del hombre de poder venir a Dios. Y los reformadores tomaron la posición que la iglesia tenía antiguamente, desde los tiempos de los apóstoles, pasando por Agustín, entre otros hombres que Dios usó. Pero hermanos, dijimos en nuestra clase pasada que cuando Martín Lutero estaba clavando sus 95 tesis, ¿verdad? Había un joven, en ese tiempo niño, que ya Dios tenía en su plan soberano de levantar para que contendiera por la fe. Y dijimos que este hombre era ¿quién? Juan Calvino. Juan Calvino, en el momento que Martín Lutero estaba clavando las 95 tesis, él solo tenía 9 años, era un niño. Entonces, en el año 1536, hermanos, en el año 1536, Calvino ya tenía 28 años. Y cuando él tenía 28 años, este hombre ya era todo un teólogo preparado. Este hombre ya estaba muy bien preparado. Y en ese tiempo él escribió un libro pequeño que se llamó Institución de la Religión Cristiana. Institución de la Religión Cristiana. Importante que ustedes se familiaricen con este libro, porque este libro lo que hace es realmente expandirse por todo lo que es la doctrina de la Reforma y comenzar a enseñar las enseñanzas de Agustín y de la iglesia antigua. Este libro fue un éxito en su tiempo, hermanos. Bueno, ahora, a medida de que pasaban los años, ya la iglesia reformada, hermanos, tomó realmente el primer lugar, digámoslo así, por los Países Bajos, por todo lo que es Francia, Luxemburgo, Bélgica, Suiza. Entonces ya era todas las iglesias, hermanos, aparte de las que estoy hablando, de las que no eran católicas romanas, todos eran reformados, todos sin excepción. Solamente habían estas dos líneas de pensamientos, ¿ok? Entonces, ya los reformadores habían abarcado países enteros. Entonces, eran reformados, ¿ok? Y en el año 1559, esto es importante, Calvino comienza a fundar lo que es la Academia de Ginebra en Suiza. Esta academia, hermanos, es o fue la más importante de aquel tiempo.
porque todos los reformadores querían ir a capacitarse a esta academia, la Academia de Ginebra. ¿Ok? La Academia de Ginebra era lo máximo. Ahí en esa academia, hermanos, estaban los mejores maestros, iban los mejores estudiantes. Todos querían prepararse ahí, porque realmente lo que hizo Calvino fue traer a todos los mejores teólogos reformados para que se formaran ahí. Y hermanos, una nota. ¿Quién cree que estudió en la Academia de Ginebra? Fue un hombre que después apareció, que se llamó Jacobo Arminio. Arminio vino a estudiar a esta academia reformada totalmente. ¿Ok? Él se fue instruido ahí. Fue instruido a los pies de un hombre celoso por la doctrina reformada que se llamó Teodoro Beza. ¿Okay? Este hombre, Teodoro, era, como digamos así decir, el mejor de toda la universidad, de toda esta academia. Este hombre preparaba a las personas que querían venir a estudiar y los capacitaba en gran manera. Y Arminio estudió bajo la dirección de Teodoro. Lo que quiere decir que Arminio tuvo una enseñanza reformada fuerte. Era reformado. Entonces, después vamos a hablar más adelante lo que pasó con él. Pero solamente quería darles este dato de que Arminio estudió en esta academia que es 100% reformada. ¿Ok? Ahora, hermanos, en 1561 y después en 1563, esto es importante, hermanos, porque aquí se forma en 1561 la Confesión de Fe belga. Importante. Vamos a ver. Usted necesita conocer esto, hermanos, porque le va a servir en sus estudios más adelante. Esta es la Confesión de Fe belga. Fue en 1561 que se formó esta confesión por los reformadores, ¿verdad? Y después se instituyó el Catecismo de Heidelberg. Catecismo Hermanos, ¿cuál es la importancia de estos dos documentos? Bueno, la importancia de estos dos documentos en las iglesias reformadas, recuerden que en estos momentos ya estaba expandido por todos lados. ¿Cuál es la importancia de que se formuló estos dos documentos en la iglesia? Bueno, como los reformadores eran celosos de que no se fueran a infiltrar maestros falsos, enseñanzas falsas, de que no se fueran a venir de la Iglesia Católica Romana a infiltrarse secretamente para distorsionar todo. ¿Qué es lo que hacen los reformadores? Bueno, comienzan a formar estos dos documentos, la Confesión de Fe belga y el Catecismo de Heidelberg. ¿Y qué es lo que pasa con estos dos documentos? Bueno, hermanos, todo aquel que quisiera ser ministro de la palabra, que quisiera ser pastor, debería de pasar por estos dos documentos que son 100% reformados. Y lo que estos documentos hacían, por ejemplo, viene un hermano y digamos, yo soy reformado y estamos todos reformados, y viene el hermano y dice, bueno, yo quiero estudiar y quiero enseñar y quiero predicar. Bueno, el hermano tiene que venir y estudiar estos dos documentos, la Confesión de Fe y el Catecismo, que son 100% reformados. ¿Y qué es lo que hacen estos dos documentos? Bueno, estos documentos están protegiendo
de que el hermano no venga y traiga una enseñanza contraria a la enseñanza que se está dando, la enseñanza reformada. Entonces, esto se hacía por precaución, hermanos, y para hacerles saber a los de afuera qué es lo que nosotros creemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros creemos aquí? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos aquí? Y desde este momento comenzamos a ver que se comienzan a hacer las confesiones de fe. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos familiaricemos con las confesiones de fe, con las confesiones de fe. ¿Por qué? Bueno, el hermano dice, supongamos, él dice, yo creo en la Biblia. Y el hermano dice, yo también creo en la Biblia. Y él dice, yo creo que la Biblia no son tres personas, un Dios en tres personas. Yo creo en el, ¿cómo se llama esa enseñanza? Unicitario. Yo soy unicitario. Y el hermano dice, yo creo que Dios es Dios en tres personas distintas y creo en la Trinidad. Ok, tenemos ya aquí 2 puntos de vista. Y él dice, yo creo en la Biblia, yo creo en la Biblia. Hermanos, bueno, el catecismo y la confesión de fe servían para decirle a todo mundo lo que creemos. Y para decirle a todo mundo que aquí se enseña de esta manera. Y lo que se formuló aquí fue todo basado acerca de las enseñanzas reformadas de la iglesia desde la antigüedad. ¿Okay? No solamente fue cualquier documento que se levantó y dijo, bueno, vamos a ver qué ponemos aquí. No, no, no. Basado en la palabra de Dios y basado en todas las enseñanzas que se venían dando desde la antigüedad. Ese fue el requerimiento para que todo ministro que quisiera enseñar pasara por estas regulaciones. ¿Ok? Por eso, hermanos, les digo a ustedes aquí, en 2 domingos, si Dios lo permite, y vamos a tener aquí a nuestro pastor Mateo, que va a enseñar el pacto de la iglesia y la confesión de fe y otros asuntos. Es importante que ustedes vengan para que se familiaricen y oigan, ¿verdad?, lo que se enseña, lo que se cree. Estamos siguiendo el mismo patrón que la iglesia reformada siguió todo el tiempo, confesiones de fe. ¿Ok? Hermanos, bueno, ¿qué es lo que pasa después de esto? Entonces entramos al año 1588. En 1588, hermanos, tenemos en escena a este hombre llamado Jacobo de Arminio, y de este hombre sale el pensamiento, el pensamiento que se le conoce como el arminianismo, que por cierto, ahorita lo vamos a ver. Arminio toma todo lo que es del semipelagianismo y en parte hasta del pelagianismo. Entonces lo que hace Arminio es comenzar a enseñar cosas que no son, pero por lo pronto, hermanos, 1588, recuerden, este hombre, Arminio, fue instruido a los pies de Teodoro, uno de los mayores reformadores. Incluso, hermanos, se dice que Teodoro fue mucho mejor teólogo que Calvino. Entonces muchos lo consideran así. ¿Qué es lo que pasa? Llega 1588 y entra en escena ahora Arminio. Y Arminio quiere ser ministro y quiere predicar. Y ha sido instruido en la Academia de Ginebra. Entonces, obviamente, al ser instruido en la Academia de Ginebra, se supone que no hay ningún problema porque él está haciendo todo de acuerdo a la fe reformada. Pero en 1588 llaman a Arminio para que pastoreara una iglesia. Pero obviamente antes de él pastorear la iglesia, lo llaman a cuentas y le dice, bueno, Arminio, ven. Y ahora estoy yo poniendo ahí, obviamente, no sé cómo lo hicieron, pero lo llamaron a que diera cuenta. Le dice, Arminio, ven para acá. Queremos hablar contigo. ¿Tú estás preparado? ¿Has sido ya enseñado profundamente en la teología reformada? ¿Estás listo
ahora vamos a enviarte a que pastorees la iglesia, me parece que fue en Holanda, hermanos. Y luego le dice, solamente tienes que pasar ahora por estos dos documentos y tienes que firmar, tienes que estudiar y estar de acuerdo con los que se vas a enseñar y tienes que mirar lo que se vas a enseñar y lo que se cree. Y Arminio dijo, bueno, no hay problema, yo quiero ya estar pastoreando. Yo firmo lo que ustedes me pidan. ¿Estás de acuerdo con la fe, la confesión? Sí, perfectamente, 100%. ¿Estás de acuerdo con el catecismo? Ya, perfecto, totalmente de acuerdo, todo bien. Bueno, entonces a Arminio lo envían a la iglesia de Ámsterdam, en Holanda, y para 1607, hermanos, aquí ya él firma los documentos. Recuerda que estamos hablando solamente ahora de las iglesias reformadas. Hemos dejado a un lado la iglesia católica romana por allá, Estamos hablando solamente de que existe ahora la iglesia reformada. Ahorita no estamos viendo que nacen otras ramas, nada de todavía. Pero aquí entonces, en 1607, después de que Arminio está pastoreando, comienzan a haber asuntos que ponen en duda la fe reformada de Arminio. Y lo que se descubre, hermanos, en las prédicas de Arminio fue una terrible enseñanza que se comenzó, vamos a ver aquí, a adoptar el semi-pelagianismo. Y de esto precisamente la iglesia se había venido cuidando por todos los años, de que no entrara este tipo de enseñanzas en la iglesia. Y ahora lo que tenemos es que Arminio comienza unas enseñanzas contrarias a la enseñanza reformada. Y la razón que lo llevó a eso fue que cuando comenzó a estudiar Romanos, el libro de Romanos, y en especial Romanos 9, hermanos, esto es importante. Ahí comenzó Arminio, en Romanos 9, comenzó a declarar que la elección de Dios no se basaba en solamente una acción individual, sino la elección de Dios, decía Arminio, es una elección nacional. Lo que él decía, si ustedes están en la nación elegida de Dios, son salvos. Si ustedes se salen de esa nación, no son salvos. Y comenzó él a enseñar este tipo de enseñanzas en Romanos 9. Por supuesto, esto fue un escándalo en la iglesia reformada. Después de ahí, él comienza otra exposición donde comenzó diciendo que la muerte, decía Arminio, hubiera entrado en el mundo, en el hombre, aun si los hombres no hubieran pecado. Por supuesto, hermanos, que esto contradice las escrituras, por ejemplo, Romanos 5:12, Romanos 6:23, entre otros, un sinnúmero de versículos de la Biblia, de que nos habla de que la razón de que la muerte vino fue por el pecado. Fue por el pecado. Pero ¿qué es lo que hacía Arminio? Decía, wait a minute, espera un minuto. La muerte hubiera entrado en el mundo aun si nadie hubiera pecado. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo se puso ese asunto ahí, ¿verdad? Pero eso no fue todo. Eso no fue todo. Sino que después de seguir con esas enseñanzas, Arminio se atrevió a predicar Romanos capítulo 8 al versículo 11,
de el libre albedrío del hombre, hermanos. Y por supuesto fue la gota que derramó el vaso o el agua, ¿verdad? Porque comenzó a decir, espera un minuto, ustedes pueden elegir a Dios y venir a Dios. Y la iglesia comenzó a descubrir estas enseñanzas de Arminio y dijeron, ¿qué estás haciendo? Bueno, vemos que las mismas enseñanzas semipelagianas comenzaron a ser adoptadas por Arminio. Y así vemos, hermanos, cómo se comienza a introducir ese tipo de pensamientos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero hermanos, eso no es todo, hay más. Hay más, y este va a ser el último punto que doy aquí porque se terminó el tiempo. Arminio comenzó a mencionar en sus prédicas y a instruir a otros que el Estado, escuche bien, porque esto es importante y va a ser clave para la expansión del arminianismo por todos lados, porque esto fue lo que lo ayudó. Él decía, el Estado tiene la autoridad de decirle a la iglesia lo que tiene o no tiene que enseñar. Él dijo todo eso y enseñaba. Él dijo, el Estado tiene derecho de decir a la iglesia qué es lo que uno va a enseñar y qué es lo que no. Ya no decía, es la palabra de Dios la que nos rige y la que nos dice y nos instruye cómo enseñar. Es Dios. Él decía, el Estado. Hermanos, esto fue la clave que llevó a que el pensamiento de Arminio se extendiera, porque más adelante, les voy a adelantar un poquito, más adelante lo que se hace es que hay una unión con Arminio y lo ayudan a que se expanda por todos lados este pensamiento arminiano de libre albedrío. Y obviamente Arminio sabía que la iglesia reformada, que ya era inmensa, no lo iba a dejar fácilmente salirse con la suya, porque estaba enseñando puras cosas que no. Entonces él recurrió a la política y comenzó a decir, bueno, el Estado tiene derecho a decirnos lo que debemos o no debemos enseñar. Y ahí fue la clave, hermanos, para que su pensamiento se extendiera por todos lados y después comenzara a ser aceptados, porque después obligaban a ciertas iglesias a que recibieran esa enseñanza, porque el poder político comenzó a querer, no comenzó a querer, obligó a que se recibiera pastores con ese pensamiento arminiano. Por supuesto, los reformadores, muchos de ellos se opusieron. Voy a poner un ejemplo. Digamos que esta iglesia nos envían a alguien con la fuerza del Estado y dicen, este pastor va a enseñar ahora aquí. Y entonces el pastor viene de tal y tal academia con un pensamiento arminiano. Entonces a ustedes no les quedaba más que aceptar lo que se enseñaba, porque era puesto por un poder político. Y obviamente ahí comenzó a expandirse por todos lados y después vemos que se esparce por todo el mundo, hermanos. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí. La cosa se puso buena, pero tenemos que tomar café para despertar. Yo, sí, hermanos, sin café yo no funciono. Hasta 2 o 3 tazas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por tu amor y tu misericordia. Gracias, oh Dios, que nos ayudas a exponer estos temas importantes que son necesarios conocer, oh Dios. Gracias te doy, Dios, por tu presencia en este lugar. Suplico, Señor mío, que nos bendigas en el resto del tiempo y que tu nombre sea exaltado y la gloria sea para ti. Lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén y amén.
Vamos a tomar café, hermanos. Hermanos, hoy es el cumpleaños de Juanito y queremos